Ahí sí. Ahí sí, Cata. Ya. Ok, damos gracias al Señor. Como les dije, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta clase que vamos a tener hoy día y esperamos que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche que nos permites una vez más estudiar tu palabra, Señor, abrir la Biblia y poder conocerte cada vez un poco más, Señor. Gracias te damos porque tú estás a nuestro cuidado cada día, Señor. Tú estás bendiciendo nuestras vidas y te agradecemos por todas tus misericordias, todo tu tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque todo este tiempo tú has estado con nosotros y has cubierto nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todas tus misericordias y bendiciones en este tiempo tan especial que estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí habíamos quedado la semana pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando acerca del ungir a los enfermos? Y ahora vamos a ir a otra pregunta, la segunda pregunta, porque estábamos basándolo en base a preguntas, ¿se acuerdan? La segunda pregunta tiene que ver qué clase de enfermedades, dolencias y debilidades, ¿no es cierto? ¿Qué clase de enfermedades, dolencias y debilidades pueden ser sanadas? Amén. Y en este aspecto tenemos también un tema que tratar, ¿no? Dice, a ver si alguien puede leer Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Vamos a ir buscando en la Biblia. A ver. Mateo, ¿sí? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando toda enfermedad. O sea, no dice algún tipo de enfermedad, sino que toda enfermedad y toda dolencia, ¿no es cierto? Es claro decir, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 5, versículo 16, ocurre algo similar en la iglesia primitiva. Si alguien puede leer Hechos capítulo 5, versículo 16, ¿no es cierto? Ocurre algo similar en términos de las enfermedades o las acciones que hacía el Señor a través de las sanidades que obraba o que operaba, ¿no? Si alguien lo tiene por Y ahí. aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados, qué increíble, ¿eh? O sea, es un momento especial, había un derramamiento del espíritu en la iglesia, estaba en una etapa de crecimiento, y dice la escritura literalmente que todas las personas que venían eran sanadas. Y había toda una expectativa, ¿no? Cuando se genera eso, se logran resultados inclusive a gran nivel, en masa, pudiéramos decir, usar esa palabra, en sanidades que se operan en determinados momentos. Cuando la iglesia empieza a pedir dones de sanidad, cuando la iglesia empieza a orar por sanidades, empiezan a ocurrir cosas así. Yo creo en eso y tal vez muchas veces han habido momentos icónicos, ¿no? Si uno pudiera llamarle así, en donde hubo una sanidad clave que atrajo a mucha gente a ser sanada también. Cuando la gente ve la experiencia ayuda mucho a la fe, hermanos. En este caso, ¿no? Las experiencias ayudan mucho a la fe. Cuando una persona vio que otra fue sanada de algo terrible o de algo difícil,
obviamente esa otra persona, si en algún momento está enferma, va a recurrir a la misma fuente. ¿Por qué? Porque siempre el ver un acontecimiento de esa magnitud hace que la gente se genera cierto nivel de efervescencia en la ciudad, en la gente, y se desarrolla un poquito más de fe en términos de cuando yo veo algo, una obra hermosa del Señor sobre la vida de alguien, obviamente me hace, ¿no es cierto?, me hace más crédulo, me hace más cercano a eso y a decir, oye, el Señor puede hacer esto, el Señor sana enfermedades, el Señor está en posibilidad de hacer algo especial. Ahora, nosotros debiéramos y debiéramos entender en este caso, ¿no es cierto?, algunas fuentes de enfermedades que están mencionadas de alguna manera en la Biblia para poder ver los tipos. No solo lo vemos en la Escritura, sino que a través de la historia hemos podido ver qué tipo de cosas es capaz de sanar el Señor o qué tipo de enfermedades es capaz de sanar el Señor. Reconocemos al menos tres fuentes de las enfermedades. Hay un nivel de enfermedades que proviene de una fuente espiritual, ¿ya? Nosotros en muchas ocasiones hemos podido reconocer, ¿no es cierto?, alguna fuente espiritual en una enfermedad. Eh, Personas que han sido o que tienen un problema espiritual, lo veíamos recién en el texto que recién leíamos de Hechos, ¿no es cierto? Dice que trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, ¿no es cierto? Vemos que hay una especie hay enfermedades que tienen una base espiritual, pero la gran mayoría de las enfermedades con las cuales nosotros nos vamos a encontrar son enfermedades de tipo orgánica, es decir, física, hasta accidental, ¿no? En algún momento las personas se enferman, inclusive los cristianos nos enfermamos. Un cristiano no se va a enfermar de una enfermedad producto de un demonio porque no tienen acción en los cristianos. Pero en el mundo vamos a encontrar mucha gente que está enferma y está atormentada principalmente porque hay una acción de un espíritu inmundo en ese cuerpo, pero la mayor cantidad de las enfermedades son de tipo orgánico. Nosotros debemos reconocer eso, saber reconocerlo, porque hay ocasiones en que hemos vivido experiencias y que a veces son, generalmente, hermanos, algunas enfermedades de tipo mental. Me acuerdo años atrás cuando muchos creyentes consideraban que, por ejemplo, este ataque de convulsiones que da, no me acuerdo cómo se llama, que le dan a algunas personas, que es una enfermedad, ¿no es cierto? Y le puede pasar a un cristiano, o sea, la epilepsia, ¿no? La epilepsia. En más de una oportunidad hemos visto hermanos creyentes que sufren de esa enfermedad y que también hay que orar por ellos, y muchos le daban un origen espiritual a esa enfermedad. No, la verdad es que es de origen orgánico, es de origen mental, etcétera, tiene un problema orgánico. Hay otras enfermedades que resultan producto de un accidente y todo eso está dentro de lo orgánico, ¿no? Y hay un tercer elemento que aparece mencionado de manera, y a usted le podrá parecer extraño, ¿no? Pero hay una fuente de enfermedad que es el ámbito social. Y en este ámbito habría que reconocer dos tipos de fuentes dentro de lo social. Una, las enfermedades sociales que son digamos, que son flagelos a la sociedad, como la delincuencia, como la droga, el alcoholismo. Hoy día estamos viviendo un aumento, al parecer, ¿no es cierto?, de la violencia intrafamiliar y cosas como esas. Son enfermedades sociales y que afectan transversalmente a la sociedad. Pero hay otras enfermedades de tipo social que afectan a personas más débiles en términos sociales.
enfermedades, bueno, producto del hambre, por ejemplo. Hay poblaciones del mundo que están sufriendo escasez de alimentos y esas personas están muy tendentes a enfermarse de cualquier tipo por su condición social. Por supuesto, eso los lleva a una condición física. Pero en la Escritura aparece mencionado, especialmente en el texto que leíamos recién de Mateo capítulo 9, 35, ¿no es cierto? Decía, cuando lo leía mi hermana, que el Señor sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y hay otras versiones que lo dicen, y otras dolencias del pueblo. Es decir, el Señor es capaz de no solo de sanar enfermedades físicas de la parte humana, de la persona, sino que también es capaz de sanar dolencias de los pueblos. Y claro que sí, claro que sí. Años atrás había una entrevista que le hacían a un gran siervo de Dios, que le decían cómo usted puede decir que el Evangelio, digamos, tiene características sociales. Justamente era un señor, un periodista que le preguntaba a este evangelista que había llegado a la ciudad, y le preguntaban cómo afectaba. Y este hermano dijo, bueno, cuando una persona que es alcohólica y se convierte a Cristo, seguramente esa persona va a dejar de tomar. Y seguramente lo que utilizaba para gastar su dinero el dinero que gastaba en licor, esta vez lo va a utilizar en comida para sus hijos, le va a cambiar toda su vida social a esa persona por solo el hecho de haber aceptado a Cristo. Y esa es una manera de sanidad también. La palabra sano en el griego es la misma que se utiliza para salvo. Curiosamente, tiene una pequeña excepción, pero la raíz etimológica es la misma. Sanos, salvos. Entonces, el Señor nos sana de alguna manera también de todo el efecto social que pueda tener sobre nuestras vidas cualquier problema, y hoy día lo estamos viviendo de manera muy, muy marcada, ese tipo de enfermedades. Entonces tenemos tres fuentes: la espiritual, la orgánica y la social. La más común que nos vamos a encontrar en la orgánica es las enfermedades físicas, las enfermedades psíquicas también. O sea, vamos a encontrarnos con diversos tipos de enfermedades en ese aspecto, ¿ya? Por lo tanto, todo tipo de enfermedad se va a manifestar en la persona. Por eso es importante el evangelio personal, porque todas las enfermedades finalmente tienen un asiento, y el asiento es el cuerpo físico, ¿no es cierto? La persona se siente mal, se siente incómoda. Basta ver nomás, ¿no es cierto? Hoy día hablábamos con la pastora Alejandra, ¿no es cierto? Es complicado estar enfermo, estar en cama, no es agradable, y especialmente si hay fiebre, etcétera. Todo tipo de enfermedad finalmente se manifiesta en el cuerpo y nos genera incomodidades, nos generan problemas de todo tipo, ¿no? Así que esperamos que el Señor también traiga sanidad a nuestras vidas en todo momento. Ahora examinaremos también una pequeña lista de tipos de enfermedades que el Señor sanó a través de sus discípulos en la Escritura. Aquí nos vamos a encontrar con enfermedades, dolencias, debilidades, que fueron sanadas según el libro de Hechos. Nos vamos a ir directamente y específicamente al libro de Hechos. Vamos a ver en Hechos capítulo 3, versículo 2. Hechos capítulo 3, versículo 2, y ahí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que hay enfermedades que fueron ocasionadas por algún tipo de dificultad o por alguna fuente, ¿ya? No sé si alguien puede leer Hechos capítulo 3, versículo 2. Amén. Ya, hermana Rebe.
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ya, un elemento de su incapacidad era que era, bueno, este era un hombre bastante pobre, ¿no? Era un limosnero, que lo ponían en la puerta del templo a pedir limosna. Y vemos ahí que él era cojo de nacimiento. Bueno, esa palabra cojo más que nada implica un impedimento físico. Él no se podía mover, era traído, ¿no? Por lo tanto, no era un cojo así como a veces lo vemos por ahí, que una persona que camina con cierto grado de dificultad. Esta persona no podía caminar, por lo tanto, la palabra cojera o cojo pudiera ser paralítico, ¿no? Una persona que no tiene posibilidad de moverse y que por eso, bueno, en esa época no existía ningún tipo de asistencia para ese tipo de personas. Lo único que les quedaba a ese tipo de personas era ponerse a mendigar, a pedir limosna, ¿no? En Hechos capítulo 5, versículo 16, si alguien también puede buscar Hechos capítulo 5, versículo 16. Hechos capítulo 5, versículo 16. El que lo tenga me avisa. Amén. Karen. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Amén. Se fijan, nuevamente tenemos diversas enfermedades, pero también aquí hay unas de origen espiritual, o sea, eran espíritus los que estaban atormentando a estas personas y que les generaban enfermedades, obviamente, generaban dolencias, generaban problemas en la gente, y algunos eran demonios propiamente tal, personas endemoniadas. Ya una persona endemoniada no es una persona normal. ¿Quién tiene su micrófono encendido por ahí, por favor? Apáguelo. Hechos 8:7, vamos a ir avanzando por el libro de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 7. Algunos los leímos la semana pasada, pero no está mal volverlos a leer, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 7. Amén, pastor. Marcela. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén, ¿cierto? Parálisis, cojera, espíritus inmundos, debilidades, etcétera, ¿no? Ahí tenemos diversidad de enfermedades y todas eran sanadas, ¿no? Interesante. El resultado no varía por el tipo de enfermedades por las cuales venían las personas, ¿no? El Señor hacía el milagro cual fuera la enfermedad. Ya, Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, bueno, ahí aparece la sanidad de Saulo, ¿no? El mismo Saulo, antes de ser apóstol, también tuvo que permitir que viniera un hermano, ¿no es cierto?, y impusiera manos sobre él, y él pudiera ser sanado de su ceguera temporal, en este caso. Si alguien puede leerlo, Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Amén. Qué lindo, ¿no? Un momento muy especial en la vida de Saulo.
había quedado ciego, una ceguera temporal por causa de, bueno, de la experiencia que él tuvo con el Señor Jesucristo, y queda en un rango de debilidad, ¿no? De ceguera y debilidad en este caso. Y bueno, tuvo que venir un hermano que impuso manos sobre Saulo y este sanó. Bendito sea el Señor, como él opera, ¿no? En Hechos capítulo 9, versículo 33, Hechos capítulo 9, versículo 33. Amén. Amén. Rebe. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Amén. Bueno, el hecho es que fue sanado Eneas, ¿no? Todos sabemos después el contexto del texto. Parálisis, 8 años, ¿no? Al parecer era bastante común esta enfermedad en esos tiempos. Era más común de lo que podría ser hoy día, ¿no? No sabemos las razones. Bueno, generalmente se entiende de que existían ciertos grados de debilidades por la alimentación que podían tener algunas personas. Entonces era muy común la parálisis, pero el Señor también tiene poder para sanar una parálisis. Amén. Después tenemos Hechos capítulo 14. Vámonos a Hechos 14, versículos 8 al 10. Si alguien lo busca por ahí, Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Amén. Bendito sea el Señor. Estaba pensando, bueno, generalmente uno necesita repasar mucho estos textos cuando necesita aumentar nuestra fe. Generalmente nosotros necesitamos de la Escritura para afirmar que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad, hermanos, cualquier dolencia, cualquier problema de cualquier índole, es decir, cualquier fuente. Le da lo mismo al Señor, si es fuente espiritual, si es fuente física, si es fuente mental, psicosomática, inclusive hoy día hay muchas enfermedades de ese tipo. El Señor puede sanar. El Señor tiene el poder necesario y lo ha puesto sobre aquellos hermanos que tienen el don de sanidad. Y el de Hechos capítulo 28, para terminar con esta lista de milagros que aparecen mencionados, en Hechos capítulo 8, versículo 28, si alguien puede leer. Hechos capítulo 8, versículo 28. ¿Alguien lo está buscando? ¿Alguien lo tiene? 8:28. Sí, Yo lo tengo. ya. Dice así: volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. No. Hechos, Es perdón, 28, 8. Ah, Era al no. revés, hermano, perdón. Yo dije 8, 28. Sí. Ya, era 28, 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Puedes continuar el contexto un poquito más, hermana, leyendo? Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y zarpamos, nos cargamos de las cosas que necesitaría.
te fijas, mira, qué interesante, porque la sanidad de esta persona que tenía fiebre, disentería, dice la Escritura, posteriormente, ¿no es cierto?, genera todo un avivamiento de sanidad en la isla, y dice que trajeron a mucha gente que estaba enferma y eran sanados de sus enfermedades, y eso produce, ¿no es cierto?, todo un ambiente. Yo estoy anhelando eso, yo sé que eso suele ocurrir. Yo me acuerdo en este momento de años atrás, década del 90, cuando íbamos a algunos seminarios allá en Buenos Aires, que había una especie de avivamiento en ese hermoso lugar, en esa hermosa ciudad. Y en más de una oportunidad yo fui a esos seminarios internacionales que se hacían, y era muy común saber de las campañas del hermano Anacondia. Y era un ministro, un hermano, un siervo de Dios, en el cual se manifestaban muchos dones de sanidad, dones potentes de sanidad. Y me acuerdo que él hacía campañas en unas carpas inmensas, y al lado ponían una carpa exclusiva para llevar gente que tenía ciertos tipos de enfermedades, específicamente las que tenían que ver con demonios. Y en esa carpa habían hermanos que estaban estrenados y preparados, y con preparación espiritual además, y había una cantidad de gente liberada, y mucha gente llevaba personas y eran sanadas. Era una fila interminable de personas que buscaban la sanidad, y muchas personas, pero yo diría por cientos, eran sanados en esas campañas de este hermano que ha sido, bueno, fue en esa época, en esa década, muy connotado, y estuvo también, visitó aquí Chile, nosotros estuvimos en un evento que se hizo en Santiago con él, y el Señor obraba grandes milagros. Y antes de él fue Gigi Ávila, no sé cuántos se acordarán de Gigi Ávila, que era acompañado también de varias demostraciones de poder, y eso generaba que la gente lo buscara para llevar sus enfermos. El don de sanidad puede ser muy, muy potente a la hora del trabajo evangelístico de una iglesia. Por eso yo creo, nosotros como iglesia, yo pienso que podríamos tener un desarrollo muy fuerte si el Señor empezara a usar los dones en la iglesia. Más allá de las capacidades que uno pueda tener de hacer programas buenos, de hacer programas entretenidos, agradables, lo más importante para mí, yo creo, es que el Señor pueda manifestar los dones del Espíritu, porque eso hace de un atractivo tremendo en la gente, en las personas, ¿ya? Hermanos, podríamos, lo que quiero decir ahora es lo que está escrito allí. Con toda seguridad podemos afirmar que no hay enfermedad, dolencia o debilidad que no pueda ser sanada por los dones de sanidad. No hay nada que pueda, en lo cual Dios pueda decir, no, aquí yo no tengo poder. No, toda enfermedad puede ser sanada, pero es necesario que digamos algo más sobre los dones de sanidad, hermanos. Y aquí vamos a ir a Primera de Corintios. Busque Primera de Corintios capítulo 12, porque el don de sanidad, y es lo que vimos en la primera clase, y ahora lo quiero explicar un poquito más. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, versículos 9, 28 y 30. Si alguien que busque el 9, si hay otro que puede buscar 28 y 30 que están más cerquita. Primera de Corintios capítulo 12. Sí. El 9. Ya. A otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Ya. Versículo 28. ¿Leo? Sí. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros,
Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Sigo? Amén. Sí, sí. Y el 30. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y el 31 Amén. dice, procurad pues los dones mejores. Claro, ahí es donde culmina ese texto, ese capítulo, ¿no? El don, en este capítulo, el don de sanidad se menciona 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces, si usted se fija, y en las 3 veces aparece mencionado el don específicamente en plural, dones, ¿ya? Es el único de los 9 dones al cual en verdad se le aplica la pluralidad, ¿ya? Es curioso esto. Cada uno de los otros dones es un don, pero cuando aparece sanidad es dones. Y inclusive en el primer texto, en el versículo 9, dice dones de sanidades, ¿ya? Es decir, aparece mencionado y aunque no sabemos, hermanos, específicamente la razón de tal distinción particular entre este y los otros dones, hermanos, sí sabemos que los dones de sanidad son suficientes para suplir diferentes enfermedades. Ya, y es lo único que podríamos reconocer debido a lo que acabamos de estudiar. Las enfermedades se pueden plantear de una manera bastante amplia. Hay enfermedades de tipo emocional, ¿no es cierto? Hoy día estamos enfrentando enfermedades potentes de tipo emocional. Y que necesitan a alguien que aplique el don de sanidad para poder apoyar a personas que tienen algún problema en ese tipo. Entonces, sabemos, lo único que sabemos es que los dones de sanidad son suficientes para suplir diferentes tipos de enfermedad. Cuando uno habla de enfermedades, se puede hablar de un abanico inmenso, ¿no? De hecho, bueno, hoy día usted se va a encontrar con que a cada enfermedad le aplican digamos, un facultativo exclusivo. Antiguamente, en los tiempos míos del pastor Norberto y del hermano Hugo, perdonen que los nombres, era el doctor que hacía todo. Yo me acuerdo, el doctor que era en aquella época existía el doctor de cabecera, el doctor de la familia, y ese se encargaba de ver todas las enfermedades. Pero hoy día, hermanos, la ciencia ha ido descubriendo una cantidad de enfermedades y cada vez aparece una nueva a la cual hay que buscarle hasta un nombre, ¿no es cierto? Porque los seres humanos son muy hábiles para eso y les ponen nombre a las enfermedades. Antiguamente llevaban el nombre del apellido del que la descubría. Hoy día le ponen nombres muy simpáticos como COVID-19 o coronavirus, cuestiones como esa. Y yo creo que tienen cierta explicación también cuando uno menciona esa multiplicidad, esa cantidad de enfermedades varias, ¿no es cierto? De que uno descubre de que al menos Satanás, que es el origen, aun cuando no todas las enfermedades hoy día se manifiestan de tipo espiritual, pero todas las enfermedades tienen un origen en Satanás, obviamente, hermanos. Por lo tanto, descubrimos de que es bastante hábil para generar distintos tipos de enfermedades. Además que está profetizado por el Señor que las pestes y las enfermedades van a estar presentes en este último siglo antes de la venida de Cristo. Habrá nuevas enfermedades, nuevas pestes, y eso es lo que hemos visto en esta última centuria, ¿no es cierto? Estos últimos 100 años de historia, en donde el mundo se ha debatido en diferentes tipos de enfermedades y de problemas. Por lo tanto, hermanos, Dios lo que nos está planteando a través de esto es que Dios tiene la solución o la respuesta a todo
tipos de enfermedades aún a las que todavía no existen. El Señor ya les tiene respuesta. Amén. Quizás también el término dones pueda significar que ciertos creyentes son usados por el Espíritu Santo para sanar algunas enfermedades, dolencias o debilidades específicas. También puede ser eso porque hay datos históricos de eso, ¿no? Hay hermanos que tenían cierta gracia de Dios para sanar cierto tipo de enfermedades. Hoy día tenemos ciertos hermanos que trabajan muy bien en la sanidad, en la sanidad emocional, por ejemplo, de las personas. Tenemos esas capacidades que el Espíritu da. ¿Y por qué no? Así como en la medicina han surgido facultativos para ciertos grupos de enfermedades, el Señor también pueda utilizar en alguna forma. Por ejemplo, de acuerdo a Hechos capítulo 8, ¿no es cierto? Felipe fue usado por el Espíritu para sanar, dice específicamente, paralíticos y cojos. Seguramente hubo más gente sanada, pero hay como una especie de capacidad especial para ese tipo de enfermedades. En tiempos más recientes, hermanos, otro hombre, por ejemplo, fue usado para manifestar dones de sanidad en áreas específicas como, bueno, hay un tal Wigglesworth, era el apellido de este hermano que el Señor lo usaba en ciertos tipos de enfermedades. Hay otros hermanos que han aparecido en este último siglo, grandes hombres de Dios que son utilizados en diferentes tipos de enfermedades. Este hombre fue usado específicamente en enfermedades y dolencias internas. No era usado en otro tipo de enfermedades. Yo me acuerdo años atrás que lo pudimos traer a la ciudad de Quilpué, un hermano que ya partió a la presencia del Señor, que era muy usado inclusive hubo milagros que uno, de no verlos, hermano, le costaría creer, en realidad, porque inclusive hubo personas que bajaron varios kilos en el momento que él oraba, al punto que tuvieron que afirmarse los pantalones. O sea, de repente el Señor operaba un milagro de una manera extraordinaria. Otros hermanos se le tapaban, qué sé yo, aparecían con tapaduras de muelas y cosas como esas, cosas extraordinarias, y nosotros mirando todo porque había que constatar. Bueno, nosotros que éramos los organizadores del evento estábamos ahí para constatar algunas de las cosas que pasaban. Y era impresionante ver cómo Dios usaba a este hermano en ese tipo estaba como especializado, ¿no? De alguna manera. Por eso tal vez pudiéramos hablar de que también puede ser de que el Señor puede usar diferentes áreas en el don de sanidad. Como le dije, hay hermanos que a veces tienen esa capacidad para trabajar con personas con ciertos problemas de tipo emocional, que son enfermedades. Un problema emocional te puede llevar inclusive a la muerte, ¿no? Entonces, es bueno saber que el Señor también puede usar a diferentes hermanos en estas áreas, ¿no? Este punto, hermanos, en este punto es bueno recordar que todas las cosas definitivamente las hace uno y el mismo Espíritu, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Las hace el mismo Espíritu. Puede ser diferentes enfermedades, pero las hace el mismo Espíritu. El Señor opera de diferentes formas, pero usando siempre el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos ha revestido de poder para nosotros poder tener la autoridad, porque la palabra poder en la Biblia significa autoridad. Ya la palabra poder, cuando usted encuentra la palabra poder, significa también autoridad. Y en ese aspecto, cuando hay una autoridad, esa palabra, una palabra de autoridad, es una palabra que se cumple.
Por lo tanto, cuando uno sabe que tiene el poder de Dios operando a través de uno, uno puede utilizar esa palabra de autoridad. Amén, de autoridad. Ahora, para cerrar esta parte, hermanos, es importante, hermanos, de que nosotros sepamos de que esos dones también están disponibles para nosotros. Espero que usted haya dicho un amén. Y están disponibles para nosotros más que nunca hoy día. Y quiero decirle, porque nosotros estamos enfrentando una pandemia, pero además nosotros como iglesia Ágape, como comunidad Ágape, tenemos hermanos enfermos entre nosotros. Y aun cuando tengamos una limitación, nosotros hoy día de no poder ir y ungir a nuestro hermano personalmente, ¿no es cierto? Sí tenemos la autoridad. Una palabra de autoridad se dice y se tiene que cumplir en donde sea el destino que sea al cual haya sido formulada. No se olvide del encuentro del Señor Jesucristo con este soldado, ¿no es cierto? Con este centurión en Capernaum, en donde este hombre salió a pedirle a Jesús que sanara al siervo que tenía en su casa. Y bueno, y el Señor le dice, iré y le sanaré. Y este hombre le dice, no, di la palabra y mi hermano sanará. O mi siervo sanará, le dice. Di la palabra. No necesito que vayas. Tú no tienes que ir. Fíjate cómo este hombre, siendo un soldado romano, que seguramente no era un tipo que no era creyente, aun cuando creyó en ese momento, ¿no es cierto? Toma a Jesús y prácticamente le da una clase de fe. Si usted se fija cómo aborda este hombre le dice, mira, no es necesario que vayas, porque tú puedes decir la palabra, basta que digas la palabra y mi siervo sanará. Y luego le dice una clave, ¿no? Que yo a veces se las he mencionado a ustedes, porque este hombre le vuelve a replicar y le dice a Jesús, yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo sé que cuando yo doy una palabra, porque en mí hay autoridad, yo estoy bajo una autoridad superior. Por esa razón, mi palabra tiene una autoridad fuerte sobre aquellos sobre los cuales yo doy esa palabra de autoridad. Entonces, este hombre le dice, si yo le digo a ese soldado que haga algo, él lo hace porque mi palabra está bajo autoridad. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros podemos, utilizando la palabra de autoridad de Cristo, por el Espíritu Santo, orar a distancia por nuestros enfermos y el Señor puede operar un gran milagro. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo, hermanos. Yo creo en eso. Amén. Ahora otra pregunta, para ya ir avanzando y dejar un tiempo para preguntas de ustedes también. ¿Cómo operan los dones de sanidad? ¿Ya? Primera cosa les quiero decir respecto de esto, hermanos, que no existe o debemos aprender que no hay un modelo fijo. Generalmente tenemos un problema con el don de sanidad, hermanos. Y lo veíamos un poquito la semana pasada, por ejemplo, porque hay creyentes que creen que si no pongo aceite en la cabeza de la persona, esta persona no va a sanar. O hay personas que piensan de que si no va el pastor a orar por él, no va a pasar nada. Que si no se hace de tal forma, esto no va a resultar. Jesús nos dejó un ejemplo extraordinario que lo vamos a ver luego. Pero, hermanos, no existe un modelo fijo. Esta circunstancia, hermanos, se observa al examinar casos principales de sanidad en todo el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver en el mismo Señor Jesucristo. Amén. La sanidad se operó, hermanos, a través de diferentes formas. Si alguien puede leer Mateo capítulo 8, versículo 3. Mateo capítulo 8, versículo 3.
vamos a ver cómo se realizó la sanidad, ¿no es cierto?, en este caso. Mateo capítulo 8, versículo 3. Amén, pastor. Sí, gracias, Jesús Paulita. extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Simplemente Amén. un toque y una palabra expresada. Eh, a veces nos ponemos muy retóricos cuando oramos por un enfermo, ¿no? Está bien si alguien siente de orar, de hacer una oración larga, con muchas palabras, pero fíjense lo que ocurre aquí. Quiero, le tocó y sanó. Qué potente, ¿no? Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, no necesitas de tanta palabra, fíjate. Basta un toque y decir la palabra. Y una palabra expresada, y con eso se genera una sanidad, que es tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor. Mira, lo mismo pasa en el versículo 5 de ese mismo texto, del mismo Mateo 8. Mateo 8, versículo 5. A lo mejor la Amén. misma. ¿Sí? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ya, voy a dejarlo hasta ahí nomás porque es el texto que yo estaba mencionando recién, ¿no? La persona sanada no está presente y no oyó la palabra expresada, pero la fe de un centurión de Capernaum bastó para que esa palabra tuviera la autoridad de Dios para sanar a una persona que no estaba presente. Es decir, si hay un común denominador, pudiéramos decir que hay una palabra empeñada en ambos, en estos dos textos, ¿ya? Hay una palabra específica, una palabra clave, ¿no? En el versículo 15, hermana, si puedes leer también del mismo capítulo. Mateo 8, 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. Fíjate aquí que el Señor bastó que tocara su mano y en ese momento la fiebre dejó a esta mujer y bueno, y luego ella le servía al Señor, ¿no? Qué tremendo un toque, simplemente. A veces basta eso, hermanos. A veces las personas solo esperan eso, un toque. Me acuerdo cuando hablaba con una hermana que es misionera en India y ella tiene un leprosario y yo le preguntaba cómo lo hace, hermana. Ella está expuesta, ¿no? La lepra es una enfermedad que se transmite. Sin embargo, ella nunca se enfermó de lepra y ella tocaba a la gente y ella oraba para que estas personas fueran sanas, pero fíjate que lo que ocurría era que ella expresaba su amor a través de un toque, ¿no? El toque especial del Señor. Qué hermoso eso es, simplemente un toque, un tocar una persona. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 29. Mateo capítulo 9, versículo 29. Si alguien lo puede buscar. Mateo capítulo 9, versículo 29. ¿Alguien lo tiene? Usen sus Biblias, hermanos. Amén, pastor. Entonces, Ya. Karen, tú. Karen. ya, me perdí. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Amén. Veíamos, ¿no es cierto?, un toque y una palabra expresada. Alguien busque Mateo capítulo 12, versículo 13. Simplemente una palabra expresada, ¿no es cierto? Y cuando vemos las oraciones en este caso es el Señor Jesucristo, que es mejor maestro para esto, ¿no? No vemos oraciones tan
tan largas cuando se trata de una enfermedad. Yo pienso que la persona lo único que quiere es ser sanada. Yo me pongo en el lugar de un Sí, enfermo, ¿no? Mateo amén. 12:13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Amén. Qué tremendo, ¿no? Una orden, ¿no? Esta es una orden. Extiende tu mano. O sea, fíjense cómo en todo hay la orden está dada con una autoridad, ¿no? Una palabra de autoridad sobre esa persona, ¿no? Años atrás leía también en un material de La Voz de los Mártires de un hermano que estaba preso en alguna cárcel en algún país árabe y un día escuchó al guardia que sollozaba afuera de su puerta de la celda. Él no tenía contacto visual con esta persona y este misionero le ministró y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué te escucho llorar? Y este hombre le dice que voy a perderlo todo porque había descubierto que tenía lepra en una mano. Y este misionero le dijo, a ver, ¿puedes meter tu mano por donde me metes la comida? Y este hombre introduce la mano dentro de la celda de este misionero. Y al sacarla, este hombre, la mano salió sana, totalmente sana. Bueno, son casos, ¿no? Increíblemente, una acción de fe que puede sanar inclusive a tu enemigo, al guardia que te está cuidando, que está esperando que tú no te arranques, una cosa así, ¿no? Qué tremendo lo que hace el Señor. El Señor tiene ese poder para ejercer a través de una orden, a través de una palabra, una palabra de poder. Hay formas también. Vamos a ver en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, búsquenlo. Juan capítulo 9, versículo 6. ¿No es cierto? Aquí hay una forma que utiliza Jesús que es un poco diferente, ¿no? a las otras. Fíjense lo que pasa aquí en Juan capítulo 9, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Qué interesante, ¿no? El Señor ungiendo ungimiento de lodo en los ojos con una palabra expresada, porque luego el Señor le dijo, ve y anda a lavarte al estanque, ¿no? Y este hombre recupera la vista y bueno, luego todos sabemos, el Señor tenía cierto manejo con esto también, porque a través de este tipo de sanidades, el Señor también abría los ojos y generaba mucha controversia teológica en aquella época. Luego lo voy a explicar porque también va dentro de eso, de algunas explicaciones de las cosas que hacía Jesús. El otro recién lo estábamos viendo, ¿no es cierto? Hechos capítulo 3, versículos 6 al 9, de la sanidad del hombre, del cojo que estaba a la puerta del templo, ¿no es cierto? Vemos ahí una orden y el levantamiento con la mano, o sea, hay una orden y una acción, levántate, anda, ¿cierto? Y también en Hechos capítulo 9, versículo 34, que recién lo leíamos también, una palabra expresada y una orden, sé sano, ¿no? Y hay una orden también respecto de esa sanidad. El Señor puede hacerlo, el Señor tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedades, y la forma, no existe una forma específica, ¿no? Hermanos, resulta, hermanos, finalmente de que el método de sanidad más común era finalmente el de una palabra expresada, si ustedes se fijan, ¿no? El más común.
Es muy importante que lo recordemos esto, hermanos, y el segundo pudiera ser un toque con la mano, el levantamiento con la mano o algún otro acto, bien puede ayudar la fe de una persona. Sin embargo, parece que Dios obra mayormente a través de la palabra expresada, a través de una palabra, ¿no? Los líderes de la iglesia primitiva realizaron milagros por la palabra expresada. Es lógico pensar, hermanos, que Dios aún canalice los dones de sanidad a su pueblo de la misma manera. Seguramente Dios lo va a hacer a través de una palabra. Yo creo en la sanidad, yo creo en que Dios va a obrar un milagro en nuestra congregación. Vamos a ver milagros portentosos, yo lo creo, yo espero que usted también lo crea, hermano. Entonces, quiero concluir pues con que los dones de sanidad se manifiestan a través de creyentes de acuerdo con la o por la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo es el que los dirige y los lleva a realizar o a efectuar los diferentes milagros, amén, de sanidad. Otra pregunta. ¿Cómo sabe el creyente cuando posee un don de sanidad que debe compartir? Porque los dones están dados para compartir, ¿no? Mi respuesta sería como el caso de los otros dones del Espíritu. Creemos que la persona ha de manifestar el don, o la persona que ha de manifestar el don sentirá un fuerte impulso interno en su espíritu. Aquí hay convicciones, hay un montón de cosas que empiezan a operar. Hay personas que pueden ser, y la semana pasada no lo vimos eso, pero hay personas que pueden ser utilizadas específicamente para una sanidad exclusiva y nunca más ser usado en otro tipo de sanidades, ¿no? Puede darse ese caso, pero hay otros que el Señor puede utilizar muchas veces. Siempre va a haber una primera vez, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender y de tener la capacidad necesaria por el Espíritu de entender esto, ¿no? La experiencia, por ejemplo, de Sansón registrada en el Antiguo Testamento lo ilustra muy bien. Dice Jueces capítulo, si alguien lo puede leer, Jueces capítulo 15, versículo 14. Porque nosotros podemos también hacer uso de un don que no sea bien usado. Esa es la idea de esto, ¿no? Dice, ¿qué dice Jueces capítulo 15, versículo 14? Amén, pastor. Ya. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Amén. Se fija, la experiencia de Sansón registrada en el Antiguo Testamento nos puede ilustrar cómo sabe el creyente. Sansón sabía que tenía un don. Sansón sabía que tenía una capacidad dada por Dios. Por lo tanto, cuando lo amarraron, ¿no es cierto? Esas ataduras, esas sogas que pusieron en torno a su cuerpo, él las rompió con una facilidad. Amén. Por supuesto, entendemos que Sansón no fue utilizado por el Espíritu para sanar, pero fue usado para realizar obras portentosas. Ya podríamos compararlas con esto, ¿no? De su experiencia podemos darnos idea de lo que experimentaremos o podríamos experimentar, ya que es el mismo Espíritu el que se manifiesta a través de nosotros, ¿cierto? El Espíritu de Jehová vino sobre él y tuvo la capacidad de hacer un milagro, de cortar unas cuerdas que humanamente era imposible cortar. Para eso necesitamos una obra espectacular del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿ya? Hermanos, ningún creyente tiene los dones de sanidad a su entera disposición, y aquí sí que tenemos que tener ese cuidado, hermanos,
porque los dones de sanidad y todos los dones son dados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros no podemos definir eso. Generalmente va a ser el Espíritu el que nos va a llevar a orar por alguien en una situación especial. La persona posee estos dones de acuerdo con el deseo del Espíritu. Por supuesto que sí, hermanos. Nosotros no andamos, no nos ponemos un cartel en la frente cuando tenemos un don, ¿no? Nosotros no nos ponemos una piocha que diga esta persona posee el don de sanidad, así que vaya donde él. No. Esto es operado por el Espíritu Santo. Algunos quizás experimenten la operación de los dones con mayor frecuencia que otros, tal vez, ¿cierto? Pero ello se debe a que han aprendido a andar por la fe bajo la dirección del Espíritu. La persona que opera más dones es porque es una persona que se deja usar más. Esa es la directa relación que existe, digamos, entre un don y el resultado de eso, ¿no? Una persona que se deja usar por el Señor seguramente va a experimentar más experiencias y más dones o una cantidad una cantidad mayor, ¿no es cierto?, de veces cuando el Señor opere a través de él. Ya este es la forma, ¿no es cierto?, como el Espíritu opera. La fe, hermanos, es el gran secreto que usted necesita saber para operar cualquier don. La fe. Si tenemos la fe necesaria para creer que Dios puede utilizarnos, sí, vamos a poder. Amén. Ahora, me gustaría ir un poquito al propósito de los dones, el propósito de los dones de sanidad. Amén. El propósito principal, hermanos, de los dones del Espíritu, como ya lo estudiamos, consiste en la edificación del cuerpo, edificar el cuerpo de Cristo. Algunos dones lo hacen de cierta manera, otros de otra, pero los dones de sanidad, por ejemplo, aparecen al capacitar a sus miembros para que todos los miembros del cuerpo estén saludables. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender de que es fundamental este don en este tiempo, en nuestra congregación. Es fundamental que lo entendamos así. Amén, hermanos, que el don de sanidad se pueda manifestar de manera potente, porque necesitamos que nuestros miembros, los miembros de la iglesia, primeramente, funcionen, estén felices, estén bien, amén, saludables. Y otro, finalmente, porque finalmente, hermanos, todo el cuerpo se beneficia si uno de sus miembros mejora físicamente, si un miembro se recupera, todo el cuerpo se va a sentir mejor. Amén. Otro pensamiento, los dones de sanidad a menudo se manifiestan en el ministerio de un evangelista, y eso lo hemos visto porque la experiencia nos dice eso. La experiencia nos ha presentado, hermanos, de que las personas que a menudo manifiestan más dones de sanidad son aquellos que trabajan en el evangelismo, que salen a la calle, que predican, atraen a la gente para que escuche el evangelio. Los primeros cristianos le dijeron, digamos, al Señor en oración, ¿no es cierto? Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Eso lo dice Hechos capítulo 4, versículo 30. Extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Amén. El Señor extiende su mano para que se hagan ese tipo de señales cuando hay un evangelista en operación, cuando un evangelista está predicando una palabra poderosa, el Señor viene y respalda con señales. Lo leíamos la semana pasada también. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ya? Y obviamente esos que creen no son personas pasivas, son personas que están activadas en el evangelismo, están predicando. Hermano, atrévete a predicarle a una persona que está enferma y Dios puede usarte en un don maravilloso de sanidad sobre esa persona. Pero hay que atreverse, hay que dar el paso, porque Dios está dispuesto a acompañar nuestra acción con esas señales, con esos señales maravillosas de sanidad en todo aspecto. Amén. Entonces,
Dios contestó, y por la mano de los apóstoles, mire, Hechos capítulo 5, versículos 12, Hechos capítulo 5, si alguien puede buscarlo, versículos 12 y 14, 12 y 14. Hechos capítulo 5, versículos 12 y 14. Y con esto vamos a ir concluyendo. Amén. ¿Alguien lo tiene para...? 12 y 14. Ya. Sí. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Se fija que siempre en la escritura une el hecho o el acontecimiento con un hecho posterior también. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y luego el 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Por supuesto que va a haber una mayor capacidad o una mayor apertura a creer en las personas que puedan ver un milagro. Obviamente va a haber una apertura mayor a creer. Inclusive una persona, inclusive podría ocurrirle eso a un ateo. Si un ateo ve un milagro de Dios que no tiene explicación lógica, obviamente no le va a quedar otra que creer. Entonces, hermanos, aquí hay una unión, ¿no? Los propósitos de los dones de sanidad consisten en suplir las necesidades físicas del cuerpo de Cristo y ayudar a llevar almas a los pies de Cristo. Es la mejor metodología que usó el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio. Él primero hacía sanidades. Él primero llegaba, dice la Escritura, ¿no? La Escritura lo dice en Mateo capítulo 9. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y hacía señales, prodigios, y predicaba el Evangelio del Reino. Ese era una metodología, la metodología del Señor para operar en esto. Amén. Así que, hermanos, para concluir en esta noche, es fundamental que nosotros, como Iglesia del Señor y ustedes allí, podamos orar seriamente al Señor y decirle, Señor, necesitamos dones de sanidad hoy día. ¿Cómo no vamos a necesitar dones de sanidad si el mundo entero está sometido bajo una pandemia, hermano? Hermano, el mundo está esperanzado en una vacuna. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? El salmista David dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Y luego es una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se da la respuesta en el versículo siguiente, ¿no? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, va más arriba que los montes. Mucha gente tiene esperanza en los montes. Y claro, las personas que no pueden ver más allá, las personas que no tienen una visión que va más allá de los montes, no tienen más de dónde asirse. Pero nosotros, hermanos, sabemos de dónde viene nuestro socorro. Sabemos cuál es la procedencia, sabemos cuál es el autor. Y nosotros podemos hoy día dar una palabra de sanidad a esta sociedad. Me daba gozo ver un pastor que se llama Osiris Fernández, que fue alumno mío en ISUM Córdoba. Él está subiendo a las redes sociales, él tiene una iglesia muy activa, y él dice, bueno, ya hemos orado por tantas personas con COVID y están siendo sanadas, el Señor está sanando el COVID, qué tremendo. Yo le decía, hermano, que el Señor te siga usando, porque ojalá te lleven a toda Argentina para que sanes a todas las personas que están enfermas, porque si Dios te está usando, deja que Dios te siga usando, hermano.
qué hermoso sería, hermanos, que nosotros como iglesia diéramos la respuesta que realmente va a traer satisfacción y paz a las personas, ¿no? Que va más allá de descubrir una vacuna determinada o no. Igual oramos por causa de los perdidos, que Dios pueda apurar esto, ¿no? De una solución, pero nosotros tenemos la palabra que puede restaurar y que puede sanar cualquier enfermedad. Esta semana he estado orando por un pastor, un amado mío que conozco, que está infectado por el COVID y él tiene bastantes problemas porque tiene otros problemas asociados de salud. Él es el pastor Montes, él vive en México, pero ha sido pastor en Estados Unidos. Bueno, ya está anciano, el hombre ya no está ministrando y está muy enfermo. Y yo estoy orando para que él sea sanado. Yo creo que el Señor puede sanar aún en este tiempo y a la persona que sea, ¿no? Dios tiene el poder y quiere usarnos a nosotros para expresar ese poder. Amén. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos use en todo, como Él quiera, como Él así lo desee. Amén. El Señor tenga esa palabra para nosotros en este tiempo y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. En todo tiempo. Bendito sea el Señor.